Bueno, bienvenidos. Hoy estamos en una nueva sesión de Indiferente Virreinal. Tenemos a Alejandro Cañeque hoy con nosotros. Alejandro es catedrático de Historia en la Universidad de Maryland. Él hizo Geografía e Historia en la Universidad de Sevilla y luego hizo su doctorado en Estudios Latinoamericanos y el doctorado en Historia por la Universidad de Nueva York. Ha investigado y ha impartido clases en numerosas universidades del Reino Unido, México, Perú, España y Estados Unidos. Y entre su enorme producción, bueno, bienvenido. Gracias, encantado de estar aquí. Y sus líneas de investigación sobre el estudio de la historia política y religiosa del Imperio Español y la América Latina en la época colonial, es autor de un libro de 2004, que es todo un referente para todos los que nos dedicamos al universo colonial, que es The King's Living Image, y bueno, maravilloso, y que hay otra versión publicada en castellano en México 2018 sobre la cultura política del poder en Nueva España. Esa es una de tus grandes líneas de investigación que ha sido muy fructífera en numerosos artículos también y capítulos de libro. Hay otra línea que también recientemente, en 2020, publicaste un libro en Marcial Pons, El Imperio de los Mártires, que de algún modo se ha ido encaminando hacia el estudio de la cultura religiosa del mundo hispánico y esa intersección entre poder y colonialismo, ¿no? Y ahora mismo estás en una tercera línea que, bueno, pues me imagino que la investigación que estás llevando a cabo en el Archivo Histórico Nacional tiene algo que ver a lo mejor con esto de esta nueva línea de analizar la intersección entre evangelización, cartografía y discurso colonial a partir de un mapa folleto impreso hacia 1713 por la Compañía de Jesús para promocionar la misión de monjos en el nordeste de la actual Bolivia. Entonces es maravilloso, ¿no? Toda esa trayectoria, ¿no?, que has ido trazando en distintas líneas de investigación, ¿no? Y en la época colonial, ¿no?, tan interesante hacer esa comparación entre ese eje transatlántico y también esa intersección entre lo religioso y lo civil, ¿no? Y luego, obviamente, pues esos estudios sobre el poder político y la imagen del virrey. Entonces, en la conversación de hoy hablaremos sobre la imagen del virrey y la performance del poder, ¿no? Y hemos pensado en tres bloques que seguramente se irán modulando y se irán interseccionando, y bueno, pues de algún modo hablar sobre esa naturaleza ritual del poder en Nueva España, todo lo que significa, ¿no?, y todo lo que genera que el rey nunca llega a pisar territorio americano, y cómo pues esa fórmula de parecía que llevaba al rey en el cuerpo, pues el virrey en todo momento, ¿no?, está haciendo esa performance real. Luego también, pues otro bloque, ¿no?, de lo que nos interesa hoy es esa construcción visual de la autoridad imperial de los Habsburgo en Nueva España, ¿no?, cómo de algún modo a partir de esa lectura simbólica de ese virrey como un poder ritualizado y muy dependiente del poder de los Habsburgo, como pues hay toda una serie de etiquetas y protocolos que permiten y objetos, ¿no? Entonces estamos en esa parte de cultura visual y cultura material tan importante para trazar esa imagen simbólica del poder, ¿no?, en Nueva España. Y por último, pues claro, como consecuencia tenemos que hablar de lo que significa el simulacro, ¿no? Porque, bueno, pues también tienes ahí un texto interesantísimo, ¿no?, publicado en un capítulo del libro en la Casa de Velázquez. ¿Cómo era? La imagen del... El simulacro del rey. El simulacro del rey. Entonces, bueno, pues son muchas líneas, ¿no?, que de algún modo convergen y que son interesantísimas y muy importantes para todo lo que hacemos, para filólogos, historiadores del arte. Y bueno, pues vamos a ir conversando, ¿no?, en torno a estos tres ámbitos. Y yo le decía a Alejandro que hay una cita que él tiene, que para mí es muy importante, que extraigo de ese texto publicado en la revista de Indias, de sillas y almohadones o de la naturaleza ritual del poder en la Nueva España en los siglos XVI y XVII, que es la instrucción dada al marqués de Montes Claros por Pablo de la Laguna
presidente del Consejo de Indias en 1603. Y dice lo siguiente, entonces si te parece bien podemos empezar a partir de esa primera cita, ¿no?, que está en ese universo de performance, de llevar en el cuerpo, ¿no? Y dice así la cita, dice: ha de tener gran composición, modestia y gravedad en su persona y en todos sus actos, el vestido honesto, la capa siempre más larga que corta, y los vestidos de camino de colores graves y autorizados, sombreros sin plumas. Y así, en esto, como en todo lo demás, ha de parecer siempre más viejo que mozo. El andar muy despacio siempre, y con mucho orden, sosegado y autorizado. En la iglesia y calles no mirar jamás ahincadamente a una parte hacia la gente, aunque procure verlo y notarlo todo. Palabras pocas, graves, dulces y con término blando. Cuando se enojare, sin descomposición, y que con solo una palabra o un mirar baste para castigo. Fin de la cita. Me parece que esa es una cita que tú condensas muy bien y que pues nos puede marcar todo esta conversación, ¿no? Bueno, en realidad yo no soy el que condensa. Bueno, muchas gracias por la invitación y permitirme hablar aquí, presentar algunas de estas ideas que he venido trabajando durante muchos años. Pero en realidad yo no condenso nada, es precisamente la habilidad literaria, por así decirlo, del presidente del Consejo de India. Él es el que condensa toda una serie de ideas que andaban por ahí flotando, típicas de la cultura política de la monarquía hispánica en los siglos XVI y XVII. Para principios del siglo XVII ya estaba perfectamente condensada, y él simplemente lo que hace es repetirlo y recordarle al nuevo virrey, por si no era, que era perfectamente consciente de todo esto, sobre todo porque los virreyes, la mayoría, prácticamente todos los virreyes de los siglos XVI y XVII que se nombraron para la Nueva España y para el Perú también, eran gentiles hombres de la Cámara del Rey, es decir, que pertenecían al círculo íntimo de la corte madrileña, y por supuesto estaban acostumbrados o conocían perfectamente todas estas instrucciones que simplemente la Laguna las pone por escrito para recordárselo, para que las tengas todas bien condensadas en un párrafo. Pero efectivamente es una cita maravillosa, que yo la he repetido muchas veces porque no hay mejor cita en toda la documentación probablemente que se conserva, que resuma tan bien y claramente qué significaba la majestad del poder, porque es un concepto muy importante. Y aquí la Laguna lo único que está haciendo es simplemente decirle que el virrey se tiene que comportar, tiene que ser la perfecta réplica del rey, la viva imagen del rey. Por cierto, esto es un concepto que la historiografía tradicional nunca se había fijado en él. Siempre se describe al virrey como el alter ego del rey, que es verdad, el otro yo. O, de hecho, para ser más precisos, el alter nos, que es como la expresión que se utilizaba en la época. Pero yo nunca me había encontrado la expresión la viva imagen del rey, o incluso la vivísima imagen del rey, hasta que empecé a investigar la documentación original. Y en el caso de México, por ejemplo, es mucho más frecuente ese concepto, esa imagen o ese término, que el de alter ego. El alter ego, alter no, prácticamente no lo utilizan, pero el concepto de la viva imagen del rey se repite una y otra vez. Pues la Laguna, en ese párrafo, lo que está diciéndole al virrey, al recientemente nombrado virrey, es que él tiene que comportarse, tiene que ser la viva imagen del rey, porque él no es un delegado del monarca, según se entendía estas cosas en la época, o el representante, es literalmente el otro, la transfiguración del rey al otro lado del Atlántico. Y utilizo este término de transfiguración, que tiene connotaciones religiosas a propósito, porque hay una gran intersección de conceptos, los políticos y religiosos, que se entrecruzan constantemente, y realmente el virrey lo que hacía, lo que debía hacerse, lo que le está diciendo Laguna al marqués de Montes Claros, que tú te debes transfigurar en el rey una vez que llegues a México, porque los habitantes de la Nueva España deben de ver en ti al propio monarca. Por supuesto, y todo esto viene, el origen de todo esto es el famoso problema de la ausencia del rey. Esto es una época, en un momento en el que la presencia física del gobernante es fundamental.
y todos los tratadistas políticos insisten en ello, pero porque existe esta creencia de que la presencia física del gobernante transmite la autoridad, solo se tiene que hacer visible. No estamos hablando aquí del concepto abstracto del Estado, es decir, el poder es personal y visible, pero el problema que tenía la monarquía hispánica, que estaba enormemente dispersa por todo el mundo, es que el rey nunca se iba a hacer visible en la mayoría de los territorios, ni siquiera en la península ibérica. Y si tenían suerte los italianos o los flamencos, pero son del siglo XVI. A partir del siglo XVII los reyes, los austrias viajan muy poco fuera de la península. Es decir, ¿y qué hacer con los territorios americanos? Todo el mundo sabía que un monarca español nunca jamás iba a cruzar el océano por la dificultad, el peligro, no merecía la pena. Y entonces lo que los teóricos, los tratadistas políticos, la propia monarquía hizo fue desarrollar una serie de mecanismos compensatorios para compensar precisamente esta ausencia permanente del rey. Y uno de esos mecanismos compensatorios, hay muchos, es el desarrollo de todos estos rituales del poder y conceptos como el de la viva imagen del rey. La monarquía envía a sus virreyes porque lo que intenta la monarquía después de la conquista de América es reproducir el sistema monárquico de poder, y es la razón por la que, aunque parezca extraño que un continente tan enorme y tan extenso se divida tan solo en dos virreinatos, lo normal que se hubiera dividido en muchos más, ¿no? Pero como se trataba de reproducir el sistema monárquico lo máximo posible, lo que se hizo, y por lo menos esa es mi teoría, porque no está claro porque yo creo que nunca se discutió por qué el virreinato de México, de Nueva España, el virreinato de Perú, pero mi teoría es que lo que hicieron simplemente fue el virreinato de Nueva España, lo que hizo fue reemplazar el imperio azteca, los dos grandes imperios. Los virreinatos lo que hicieron fue reemplazar los dos grandes imperios indígenas de América. En el norte del imperio azteca, la monarquía azteca, o como se le quiera llamar, de los mexicas, y en el sur, en Sudamérica, el imperio incaico. Y durante 200 años nadie se molestó en cuestionar eso. Tenemos que esperar hasta el siglo XVIII, cuando se empiecen a pensar en dividir sobre todo el virreinato del Perú en otros virreinatos, pero les costará mucho llegar a esa conclusión. Y todo esto, la razón es esta, pues precisamente son toda una serie de mecanismos compensatorios para resolver el gran problema de la ausencia del rey, porque existía esta creencia básica, fundamental, de que el gobernante tiene que ser visible. Pero, por otro lado, los monarcas españoles supieron aprovechar muy bien esta invisibilidad permanente del rey, que lo asociaban de muchas maneras, en gran manera, a la invisibilidad de Dios, porque en el curso de los siglos XVI y XVII observamos un proceso de lo que algunos historiadores han definido como la deificación del rey. Pero esta deificación del rey no significa que el rey, aunque es un rey absoluto, el poder del monarca español es absoluto, eso no lo niega nadie, eso no significa que su gobierno, su poder sea arbitrario, de la misma manera que el poder de Dios es ilimitado, pero nunca es arbitrario. Y es decir, que los monarcas españoles tenían que luchar contra las desventajas de su invisibilidad, pero por otro lado supieron aprovechar muy bien esa invisibilidad permanente que los asemejaba en cierta manera a Dios. Dios está en todas partes, aunque nunca lo vemos, pues el rey español, los monarcas hispanos también estaban en todas partes, aunque nunca se les veía, y aparecían personificados en las células reales que llevaban el sello real, en las proclamaciones de los nuevos monarcas con el alzamiento del pendón real, que era otra personificación del monarca, en los retratos del rey. Es decir, que había una serie de imágenes. Las imágenes vienen a jugar un papel fundamental para entender cómo se gobernaba el imperio español, pero estas imágenes no eran simplemente
pintadas en un lienzo, selladas en un papel, también eran, como yo digo, imágenes de carne y hueso, que eran todas las autoridades regias, desde el más poderoso de los virreyes hasta el más humilde de los corregidores. A todos se describía como imágenes del rey, pero solo había una viva imagen del rey, que era el virrey, porque los oidores, alcaldes del crimen, de las audiencias, los corregidores y alcaldes mayores eran simplemente imágenes del rey. La única viva imagen del rey era el virrey. ¿Por qué? Porque era el que más, su poder era el que más se asemejaba al poder del monarca. Y de ahí que incluso me he encontrado expresiones de que hay que enfatizar todavía, es la vivísima, sobre todo cuando hay conflictos entre los oidores y los virreyes, que son muy frecuentes. Los virreyes o los defensores del poder virreinal frente al poder de los oidores insisten, utilizan el superlativo. El virrey es la vivísima imagen del rey y por eso tiene que estar siempre por encima de los oidores. Estas son cuestiones de teoría política muy complicadas, pero que una vez que se den todos los tratados de teoría política quedan muy claros, porque se repetían una y otra vez. Y volviendo a la magnífica cita del presidente del Consejo de Indias, él es el que tiene el poder de condensar todas estas ideas y por qué el virrey nunca puede mirar a nadie de reojo, tiene que estar con una mirada impasible, tiene que caminar con majestad. Pues porque esa es precisamente la imagen que querían transmitir los monarcas de la Casa de Austria. Todos sabemos la famosa, propio, por ejemplo, desde hace mucho tiempo, John Eliot, por ejemplo, tiene un famoso, un gran influyente artículo, yo creo que fue uno de los primeros en llamar la atención sobre, todos los autores de la época se referían, sobre todo los extranjeros, se referían a la impasibilidad de los monarcas españoles, que cuando recibían alguna visita no levantaban ni una ceja, por decirlo de manera coloquial. Pues todas estas recomendaciones que le hace la Laguna a Montes Claros simplemente son un reflejo de todas estas ideas que habían venido a representar la imagen pública de los monarcas españoles. Lo mismo se puede decir de la manera en la que se les retrataba a los virreyes, que simplemente, y ese es un argumento que también he hecho, los retratos oficiales eran oficiales, no eran retratos personales, por eso todos son parecidos, prácticamente iguales, pero lo que intentaban era reproducir la manera de retratar a los monarcas. En el caso de los monarcas es más complicado porque hay una gran tipología de retratos de los monarcas, pero si uno mira cuáles son los retratos estereotípicos o con los más oficiales desde la época de finales del gobierno o del reinado de Carlos V, representan o son el modelo en el cual se basan todos los retratos de los virreyes americanos, que son prácticamente una réplica detrás de otra. Claro, a mí ahora que cuentas todo esto, inevitablemente debo pensar en una dimensión de performance y de puesta en escena, ¿no? Y volviendo a la cita, ¿no? Cuando pues de algún modo ese andar muy despacio, también esos chapines femeninos, ¿no? Que les obligan a las mujeres a andar como muy despacio, ¿no? Y todo muy solemne, pues inevitablemente pienso en las grandes representaciones de teatro de corte, porque ese momento de subida del telón es un movimiento pues que suelen ser como 20 versos, muy lento, ¿no? Y es como desvelar, ¿no? el gran momento, esa apoteosis de metáfora religiosa, de comedia mitológica, y es muy importante que sea ese momento muy lento, ¿no? De esa subida del telón primera. No, esa es una idea, por supuesto, la idea teatral. De hecho, también alguna vez me refiero al concepto del teatro del poder, porque en este caso está claramente que todo el mundo tiene que representar el papel apropiado. Cuando se salen del guión, por así decirlo, hay un guión, que los guiones del poder
en público serían los famosos tratados de preferencias, y etcétera, etcétera, de donde tiene que estar cada cual en las ceremonias públicas, y eso es lo que produce todos estos conflictos que existen en la época, en si yo tengo que estar en la procesión por delante de fulanito o por detrás, o si el corregidor se puso delante del oidor, o el oidor no iba en vez de ir a la izquierda del virrey iba a la derecha, etcétera, etcétera. Todo eso que tradicionalmente les pareció a los historiadores como las típicas frivolidades del barroco, del mundo del barroco, yo estoy totalmente desacuerdo de eso. En mi trabajo lo que yo he intentado siempre hacer es demostrar que estos eran, aunque desde nuestro punto de vista moderno nos parezcan totalmente irrelevantes y tonterías, por decirlo de manera coloquial, en la época era una cuestión de poder. Claramente, no hay pero una fíjate duda. en el palco del Bernabéu, o sea, quien se sienta al lado de Florentino, claro, es el que hace negocios, claro, el que está en la fila de atrás, ¿no? Claro, entonces... exactamente, pues de ahí venimos en cierta manera. Lo que pasa es que hoy en día entendemos la política de otra manera. Bueno, hay casos muy recientes políticos que no voy a mencionar también, de quién puede estar en un palco, quién no puede estar en un estrado. Nosotros tendemos a verlo como pequeñas vanidades de los políticos. En la época premoderna sí hay actores que pueden criticar el exceso de estos conflictos como vanidades personales, pero nadie negaría la importancia política. A nadie se le ocurriría negar que, por ejemplo, en una procesión cada cual puede ir donde le parezca bien. Sería impensable precisamente porque, por ejemplo, utilizo el ejemplo de las procesiones tanto religiosas como las políticas, cívicas, porque son la mejor representación y porque son las más públicas y visibles, porque la procesión desfila por gran parte de la ciudad y todos los habitantes de la ciudad pueden contemplarla. Precisamente existe una gran jerarquía del poder y la procesión en microcosmos de la jerarquía del poder según se entendía en la época, y de ahí por eso que es que además, y también interviene aquí el concepto del cuerpo místico, que es fundamental para entender las ideas políticas de la época. La procesión representa el cuerpo místico de la república, de la monarquía, y es muy interesante porque nosotros tendemos a pensar que las procesiones, la gente más importante va a la cabeza y lo menos importante es a la cola de la procesión. En esta época es al contrario. ¿Por qué? Porque el inicio de una procesión se entendían como los pies de la procesión y quién ocupa los pies, y por eso esa es la razón por la que en América, en particular, las cofradías de indios y de negros desfilaban en primer lugar la mayoría de las veces. Podía haber excepciones, evidentemente, y así se sucedía la jerarquía que estaba perfectamente establecida hasta que llegaba quien coronaba la procesión. La procesión era al final quien aparecía el último en la procesión, el virrey, evidentemente rodeado de los oidores y alcaldes del crimen. Y es decir, que de la misma manera que la población indígena, la población de origen africano se conceptualizaba como los pies de la república sobre la que se sustentaban las capas dirigentes, la cabeza de la república, de la monarquía, la cabeza universal era el monarca, evidentemente, pero en España la cabeza de la república novohispana era el virrey, y de ahí que apareciera el último. Has apuntado antes otro tema, me parece interesantísimo, el tema de los retratos, porque por un lado es cierto, ¿no?, esa sensación de que en la galería de retratos de virreyes son todos como una misma disposición y tiene esa razón de ser, ¿no?, lo apuntabas, ¿no?, de intentar emular ese retrato real, ¿no?, en cierto modo. Sí, es que no hay ninguna duda para mí, y el modelo perfecto del retrato virreinal en los siglos XVI y XVII, en el siglo XVIII cambia, pero en el siglo XVI y XVII son todos iguales
Lo único que cambia un poco la cara del escudo, todos llevan el escudo de armas del virrey, es la única diferencia, pero el modelo perfecto es el famoso cuadro que está en el Prado de Sofonisba Anguissola de Felipe II. Y cómo está vestido, es la representación más austera y frugal que existe de un monarca, al contrario de los monarcas franceses que se rodeaban de todo tipo de símbolos del poder. Los monarcas españoles nunca sintieron esa necesidad. Sobre todo Felipe II, el ideal aparece vestido de negro de los pies a la cabeza. El único símbolo que aparece en ese retrato es el famoso toisón de oro, toisón de oro, porque era de oro. Evidentemente el famoso toisón que se convierte en el símbolo por antonomasia de la dinastía de los Austrias. Entonces no hay rey que se preste a un retrato, que posa para un retrato sin que aparezca con el toisón. Lógicamente los virreyes no aparecen con el toisón, pero el resto es prácticamente... Hay un detalle muy interesante, porque si uno se observa todos los cuadros, todos los retratos de los virreyes desde la época de Antonio de Mendoza, primer virrey de Nueva España, nombrado por Carlos V en 1535, creo, y hasta el final del siglo XVII, en 1700, el conde de Moctezuma, que fue el último virrey de la Casa de los Austrias, nombrado por Carlos II, todos, el único cambio se advierte es que todos van vestidos de la misma manera que aparece su modelo. Siempre hay un modelo de retrato oficial del monarca. Entonces es muy interesante porque Felipe III se caracteriza por los grandes bigotes y la gola o olilla que llevaba. Es un retrato que es típico de la moda de la época. Algunos historiadores han argumentado que los virreyes, al posar de esta manera, porque todos los virreyes nombrados por Felipe III aparecen con gola, la gran gola circular típica de la época, y que lo que intentaron hacer era seguir la moda cortesana. Yo creo que hay un argumento más profundo que simplemente una cuestión de moda, simplemente porque si el virrey era la viva imagen del rey, el retrato del virrey tenía que ser la viva imagen retratada del rey. Y si el retrato más oficial que aparecía de medio cuerpo, que es como se retrata a los virreyes, y aparecía con gola y con bigote, es muy interesante porque a los virreyes de la época también se les retrata con grandes bigotes y con gola, mientras que a los virreyes nombrados por Felipe II se les retrata con el típico bonete con el que aparece en el retrato, aparece Felipe II en el retrato de Sofonisba. Y más interesante todavía, a Felipe IV lo mismo, y en el caso de Carlos II, la moda, o aparentemente era llevar el pelo largo, las guedejas, que hay autores en que ensalzan lo bellas que eran las guedejas de Carlos II, pero lo más fascinante de todo es que el conde de Moctezuma aparece exactamente con el mismo tipo de cabello largo que no existía 50 años antes. Es decir, y mi argumento es que esto no es simplemente una cuestión de que siguen la moda, es que no les quedaba más remedio, no podían escapar la cultura política, y si ellos eran la viva imagen, el alter nos del virrey, su retrato tenía que ser en una exacta réplica, sin el toisón de oro, por supuesto, pero tenía que ser una réplica lo más exacta posible del retrato oficial del monarca. Y si a Carlos II le dio por dejarse el pelo largo o se retrataba así de manera oficial, a los virreyes de la época no les quedaba otra, efectivamente. Claro, es decir, que es un contenido político-artístico, diríamos. Claro, y eso nos lleva, hemos hablado un poco de esas ceremonias de etiqueta, ¿no? Como es tan importante dentro de ese cuerpo, pues la precedencia, ¿no? Quién se sitúa al principio, al final de todo ese cuerpo político. La importancia también de la cultura visual en esa performance, ¿no? de ejercer como viva imagen o vivísima imagen del rey. Y claro, y eso inevitablemente nos lleva, yo creo, a la idea de simulacro, ¿no? Que bueno, tú también has trabajado muy bien y me parece muy interesante, ¿no? Como
Sí, en realidad, pero en realidad la noción de simulacro no es más original, es una variante de lo que el simulacro es una viva imagen, pero es muy interesante porque si recuerdo bien, al simulacro se le define en los diccionarios de la época. Yo creo que incluso en el diccionario de autoridades, que en realidad aunque se publicó a principios del siglo XVIII, ese diccionario lo que hace es reflejar el lenguaje del siglo XVII, porque los lenguajes no cambian tan rápidamente. Y simulacro lo definen como imagen es muy importante. Primero que tiene una connotación religiosa el concepto simulacro. Se dice como imagen lo más exacta posible de algo o alguien venerado o venerable. Es decir, ¿por qué? Porque los redactores del diccionario yo creo que tenían en mente la imagen, los cuadros de santos, por ejemplo, que se supone que tienen que representar, son imágenes de Dios. De la misma manera que los virreyes y los oidores son imágenes del rey, los cuadros de los santos son imágenes de Dios. Y es decir, que son simulacros de Dios. Eso es lo que quiere decir. Entonces existe el simulacro de Dios, pero también existe el simulacro del rey. Y yo utilizo el concepto de simulacro porque alguna vez me he encontrado la documentación muy claramente que se utiliza, se define al rey al virrey como el simulacro del rey, pero que al mismo tiempo el propio autor ha hecho la referencia religiosa de la misma manera que porque además en este proceso de deificación de los monarcas, el argumento que se utiliza es de la misma manera que los reyes, los monarcas son simulacros de Dios, vicarios de Dios en la tierra, representantes de Dios en la tierra, los virreyes son simulacros del virrey en su monarquía, en todos los territorios de su monarquía. De ahí que yo utilicé el concepto de simulacro del simulacro del rey. El simulacro del rey es cualquier autoridad real, no hablada por el rey. Lo que pasa es que se tiende a utilizar sobre todo con la figura del virrey, porque referirse a un... Aunque hay autores, yo no estoy seguro, pero no me extrañaría que Castillo de Bobadilla, el gran teorizador de la figura del corregidor, utilice ese término para referirse a los corregidores, porque Bobadilla no tiene la más mínima duda de que los corregidores son imágenes del rey, y de hecho él dice claramente que la vara de justicia de los corregidores es lo que representa es el cetro del rey. Entonces, en ese sentido se podría... ¿Por qué? Porque el corregidor si el corregidor es la imagen de una figura venerada o venerable, se puede aplicar perfectamente al corregidor, y no hace falta que insista en que todos los tratadistas políticos insistían en que la imagen del monarca era la figura no divina más venerada y venerable que existía en toda la monarquía hispánica. Es decir, de ahí viene el concepto de simulacro. Y además me parece muy interesante y como muy útil, ¿no?, a la hora de pensar en todos estos conceptos de teoría política. Si hacemos esa transposición hacia una performance, evidentemente si tenemos un retrato, y lo sabemos por la arquitectura, ¿no?, la arquitectura de los palacios, sabemos que hay siempre una viva efigie, un retrato, ¿no?, del rey, que ya sabemos que si el virrey es la viva imagen, pues es esa moda o esos cabellos. Ver esa puesta en escena del retrato real y luego el virrey viva escena, ¿no?, me parece que es interesantísimo verlo, pues imaginar esa disposición, porque pues efectivamente ahí el virrey se está moviendo, ¿no?, detrás con ese decorado, con esa imagen que es la que se proyecta, ¿no? Y entonces ahí se ve muy bien esa idea de simulacro, ¿no?, porque es la viva imagen, ¿no? Claro, ¿no? Y hay infinidad de ejemplos. Y para que se entienda esto perfectamente, es que, volviendo a la idea de que todos estos conceptos en cierta manera son de inspiración religiosa, porque aquí de lo que estamos hablando es el propio debate que existía desde principios del siglo XVI a raíz de la Reforma Protestante. Ya sabemos que el famoso debate sobre qué es lo que significaba la misa, el sacrificio de la misa.
Los protestantes argumentaban que la sagrada forma, la hostia y el vino de la consagración representan el cuerpo de Cristo y la sangre de Cristo, mientras que los católicos insisten que no representan, son la verdadera carne, el cuerpo de Cristo y la sangre de Cristo, y por eso pisotear una forma, una hostia, era una gravísima blasfemia y transgresión. Y los protestantes lo sabían muy bien y se dedicaban a pisotear sagradas formas cada vez que invadían una iglesia, sobre todo en el norte de Europa. Bueno, pues esto en cierta manera es lo mismo. La insistencia aquí es que el virrey, el sello real, el retrato del rey, no son representaciones del rey, son el rey mismo, y por eso pisotear el pendón real es lo mismo que pisotear al rey. Hay un momento muy interesante, por supuesto, no todo el mundo aceptaba esto al pie de la letra, porque hay un caso muy interesante en la década de 1660. Los habitantes de Cerdeña asesinaron al virrey a tiros. Entonces parece ser que en la monarquía se produjo un debate porque, por supuesto, los sardos, para defenderse, argumentaban que sí, era un crimen, era un asesinato, pero no era un crimen, no se podría considerar como un crimen de lesa majestad, porque las autoridades imperiales insistían que eso había sido un crimen de lesa majestad, que el máximo, el crimen más grave que existía en la época. Entonces hay algunos autores, uno de ellos un autor catalán, que insiste en que el asesinato de un virrey es un auténtico crimen de lesa majestad, porque precisamente el virrey forma parte del cuerpo del rey, y herir o asesinar al virrey lo mismo que herir o asesinar al monarca. Es decir, es lo mismo. Que herir o abusar o despreciar la sagrada forma es lo mismo. De ahí que yo hablo también de la transfiguración del poder, porque realmente es lo que tenían en mente. Lo ideal es que conseguir convencer a los habitantes del otro lado del Atlántico de que el poder del monarca sería realmente transfigurado. Y de ahí, como hizo Cristo en el monte Tabor, que reflejaba la luz divina cuando se transfiguró delante de San Pedro y no me acuerdo, otro par de Santo Tomás, creo también estaba allí. Y pues es que para entender la cultura política de la época hay que entender la cultura religiosa, porque se produce una enorme cantidad de transposiciones y transliteraciones literarias, de la misma manera que el lenguaje de la época es realmente interesante, porque se utiliza el lenguaje religioso para describir al poder y se utiliza el lenguaje político para describir a Dios. Por ejemplo, al arcángel San Miguel se le describe como el virrey de Dios, o el capitán general de los ejércitos. Esos eran los títulos de los reyes: gobernador y capitán general de la Nueva España, era el título del virrey de Nueva España o de Perú. Pero que al mismo tiempo a Dios mismo se le describe como el monarca de todas las cosas. A la Virgen es la reina de los cielos. Y más interesante todavía, los ángeles y arcángeles son los cortesanos, gentilhombres de la cámara de Dios. Entonces, como he dicho, no se puede entender la cultura política de esta época si no se entiende la cultura religiosa católica. Por eso me parece muy interesante lo que publicaste en el 2020, ¿no? Ese imperio de mártires, como de algún modo, como que es engranar súper bien, ¿no? Y es muy coherente, ¿no?, en esa línea. Y ahora estás trabajando en la intersección entre evangelización, cartografía y discurso colonial. Cuéntanos un poco más. Sí, un trabajo muy interesante, pero en realidad no es un nuevo proyecto. Esto es como, digamos, un añadido del libro En un imperio de mártires, que no apareció en el libro, pero está basado realmente no es un gran proyecto, porque está basado en un documento fascinante que es un mapa de la región de la misión jesuita de Mojos,
Mojos es la región en el noroeste de Bolivia, lo que es el nordeste de Bolivia hoy en día, el departamento de Beni. Y yo me encontré una vez investigando este mapa maravilloso, que yo lo que argumento en mi trabajo es que no es mucho más que un mapa, hablando de condensaciones, es la condensación de una crónica misional. ¿Y por qué? Porque generalmente los historiadores que conocen el mapa se conoce muy poco y se ha prestado muchas confusiones. De hecho, hay gran confusión en la época en la que se realizó. Está claro que se realizó el mapa hacia el año 1713. Y sabemos quién fue el grabador del mapa. Lo que no sabemos es quién compuso, porque el mapa está rodeado con 2 columnas de texto y después debajo hay 2 escenas martiriales de 2 jesuitas que fueron muertos, que murieron a manos de los nativos de esta región de Bolivia, y porque estaban intentando crear una nueva misión. Y en este sentido, generalmente los historiadores que conocen este documento se refieren a él simplemente como el mapa de Mojos. Yo pienso que es mucho más que un mapa. El problema es que no existe prácticamente ninguna documentación que nos indique ni cuándo, ni cómo, ni por qué razón, porque por ejemplo hay un dato muy interesante. Los jesuitas, que eran grandes escritores y redactores de crónica, más que ninguna otra orden religiosa, siempre que llegaban a la conclusión de que una de sus misiones a lo largo y ancho de todo el imperio hispánico en América se había consolidado, no estaba en peligro de desaparecer, publicaban una gran crónica misional en la que se contaba un poco la historia natural y moral. Utilizo estos términos porque ellos siguen el modelo de José de Acosta en su famosa historia natural y moral de las Indias. Ellos siempre cuentan la historia natural y moral de la región en la que está situada la misión, y después lo más importante es narrar los grandes avances misionales, evangelizadores que se han producido hasta el momento, porque era una manera de atraer la atención del público peninsular y europeo, que andaba un poco distraído y a nadie le interesaba lo que pasaba en un lugar tan remoto desde la perspectiva europea como Mojos. Era una manera de atraer la atención, dar a conocer este mundo tan remoto para conseguir apoyo tanto de la corona como de particulares para que la misión pudiera sobrevivir. El problema con este documento, que es magnífico, porque yo argumento que el autor, ya llega a una teoría de que el autor de todo el folleto, más que del mapa, yo me refiero a él como un folleto, un desplegable, porque todavía se ve que estaba doblado, el documento original se doblaba en 2, de tamaño como 2 folios grandes, y el autor, estoy casi seguro que fue el procurador de la provincia jesuita del Perú en la corte española, porque generalmente eran los procuradores de las misiones o de las provincias jesuitas los que se encargaban de escribir estas grandes crónicas misionales, porque ellos tenían la autoridad, la experiencia y el tiempo para escribirla. La mayoría, muchos de ellos tenían experiencia misional, algunos no, algunos ni siquiera habían puesto los pies en una misión, pero Francisco de Rotalde es su nombre. Sabemos que en esta época estaba en Madrid y en Sevilla, porque fue a España a intentar reclutar nuevos misioneros, y yo estoy casi convencido de que, y sabemos que le mandó el documento y una crónica de la misión, una relación corta, al Consejo de Indias, y el Consejo de Indias se la remitió a Felipe V. Pero este es un momento muy complicado en la historia de la monarquía, en la época de la guerra de sucesión. Entonces ni Felipe V ni el Consejo de Indias estaban para prestarle mucha atención, y yo creo que es una de las razones por la que era un momento turbulento en la historia de la península, y es una de las razones probablemente por la que Rotalde nunca se puso a escribir la crónica, o no tuvo tiempo, o no tenía las habilidades literarias, o el caso que nunca la escribió, pero produjo este folleto
muy cuidado y de una esmerada elaboración, en el que se sintetiza, en ese sentido, de una persona de un gran poder de síntesis, que sintetiza toda la historia de la misión en un folleto desplegable. Y por supuesto, una parte muy importante del desplegable son las dos historias martiriales que aparecen en la parte inferior del folleto. Pues muchísimas gracias por la visita y bueno, pues mil gracias. De nada, encantado, ha sido un placer y muchas gracias por la invitación.